Gran noticia. Pagos directos de $500 a $800 para las personas o familias de bajos ingresos. A pesar de que la inflación en los Estados Unidos está reduciendo, quizás no a la velocidad que las autoridades económicas quisieran, los estragos que dejó el alza de precios a niveles no vistos desde hace 40 años son persistentes y permanentes. Y es que este golpe se siente más para las familias de bajos ingresos, a los cuales $100 ya no les alcanza para la misma cantidad de artículos básicos o de conveniencia. Pero hoy traemos muy buenas noticias, y es que algunas familias podrán soportar levemente este impacto gracias a nuevas iniciativas, las cuales les darían desde $500 hasta $800 al mes terminando este año 2023. Serán pocos los afortunados, pero bien vale la pena el intento para quienes puedan calificar a estos programas. Por ello los invitamos a que se queden hasta el final del video, pues se llevarán información que sin duda alguna les va a servir mucho. Primero empezaremos hablando sobre quienes podrán calificar para $800 mensuales acabando este año 2023. El estado de Maryland, al lado de diferentes organizaciones, inició el proceso de solicitud para el programa de ingresos garantizados, en el cual se busca beneficiar a la población más vulnerable. El proceso de solicitudes para este programa de ingresos garantizados del estado de Maryland ya está disponible. Eso significa que las personas que cumplan con ciertos requisitos podrán aplicar a este programa, el cual podrá darte $800 al mes. El Greater Washington Community y la Fundación Mayor se asociaron para lanzar este piloto de ingresos garantizados con $4 millones en fondos, el cual tendrá una duración de 2 años. Y es que el principal objetivo es brindar mayor estabilidad económica y aumentar la movilidad ascendente para más familias necesitadas. Este programa ofrece a los participantes pagos de $800 al mes durante 24 meses, o sea, 2 años. Y es que este estipendio busca apoyar a 2 de las poblaciones que son las más vulnerables: los jóvenes y los adultos mayores. Prácticamente, el único requisito es que tú eres un joven, es que debes ganar menos de $50,000 al año. Obviamente también ser residente del estado. En el caso de que tú seas adulto mayor, no debes cumplir con este requisito. El formulario para aplicar a este programa ya está disponible. Si calificas, uno de los miembros del personal del programa se va a comunicar contigo para saber si fuiste o no seleccionado. No existen condiciones para utilizar este dinero, o sea, podrás utilizarlo lo que tú quieras. Las solicitudes comenzaron a inicios de diciembre, aunque el formulario señala que estará disponible hasta el 1 de enero del año 2024. La organización tiene un apartado en el cual asegura que este formulario va a estar disponible un poco después. Así que te recomendamos que igual no te confíes y llenes tu solicitud antes de la última fecha. Estamos revisando cada formulario de consulta, por lo cual puede llevar algún tiempo responder. Sin embargo, se va a responder esta consulta lo más rápido posible, así que debe esperar una notificación sobre su avance a la fase 2 o una carta de denegación del programa. Así es como señala la declaración por parte de esta organización, que promociona el programa objetivamente para los adultos mayores. Si eres un adulto mayor y quieres mayor información, puedes visitar el sitio web que te dejaremos en la descripción. El segundo programa estará dando también $800 al mes como pago directo, pero va dirigido para las mujeres. Se trata de una organización sin fines de lucro en el estado de Georgia, el cual está brindando a las mujeres de los barrios más vulnerables en este estado la oportunidad de recibir hasta $20,000 en 2 años, pagos mensuales que superan los $800. En cualquier sociedad en el mundo, las mujeres son un pilar fundamental para millones de familias. No se diga cuando son más aún la cabeza de un hogar.
A pesar de estar en pleno siglo XXI, sigue siendo un sector muy vulnerable ante las disparidades sociales. Pues bueno, hay organizaciones independientes, las cuales intentan subsanar esta situación, como aquella que puede brindar un poco más de $800 al mes y que recientemente anunció cuándo comenzará a recibir las solicitudes. Se trata de la iniciativa In Her Hands, en sus manos. Es del Fondo de Oportunidades y Resiliencia del Estado de Georgia. Es un programa de ingresos garantizados que da a las mujeres de bajos ingresos en 3 comunidades específicas de Georgia un beneficio de hasta $20,000 en pagos mensuales que rondan los $850 durante 2 años. La brecha entre los sueldos menguantes y el llegar a fin de mes para las mujeres ha sido históricamente mayor y más profunda que la de la mayoría de las otras poblaciones. Pues bueno, In Her Hands es una iniciativa de ingresos garantizados centrada en poner una solución a la inseguridad financiera directamente en manos de las mujeres de Georgia y sin condiciones. Este organismo, en asociación con Give Direct, tiene como objetivo abordar la inseguridad económica que están enfrentando las mujeres en distintos lugares. Este programa de ingresos garantizados ya se habría lanzado una vez en el año 2022 y obtuvo este nombre In Her Hands como homenaje a las palabras del Dr. Martin Luther King. La dignidad del individuo florecerá cuando las decisiones relativas a su vida estén en sus propias manos, cuando tenga la seguridad de que sus ingresos son estables y seguros. Fue así como citó el discurso de King de 1967, en el cual abordó el tema de los ingresos garantizados para las familias más necesitadas en los Estados Unidos. Pues en un reciente reporte de Fox 5, la directora ejecutiva del Fondo de Oportunidades y Resiliencia de Georgia, Hope Wolensack, ejemplificó el apoyo que brinda este fondo, tal como pasó pues en un caso particular en el cual una mujer de nombre Shamara Woods habría agotado todas sus posibilidades financieras. La disparidad social y la brecha existente entre los salarios de hombres y mujeres es algo muy evidente, más aún cuando se habla de mujeres que pertenecen a los grupos vulnerables, como ser afroamericanas o latinas. Es por ello que las mujeres que quieran participar en este programa tienen que estar pendientes, ya que las solicitudes van a abrir hasta abril del 2024. Prácticamente las solicitudes comenzarán un poco antes, obviamente. Estamos hablando que más que seguro empezarán en enero de 2024. Este proceso será exclusivo para mujeres que vivan pues en estos sectores más vulnerables en el estado de Georgia. Y por último, queremos hablar sobre un pago directo de $500 mensuales que también estaría iniciando en el año 2024. Se trata de la organización United Way California Capital. Este inició el proceso de solicitud para la tercera fase de un programa de $500 mensuales para el año 2024. Desde inicios de año, esta organización comenzó con un programa de ingreso básico garantizado local para familias en el condado de Sacramento. Esto comenzó a dar pagos mensuales de $500 durante 12 meses a partir del 1 de julio de este año 2023. Y es que en aquel momento se eligieron 80 hogares, los cuales pues ya están disfrutando de estos pagos mensuales. Los supervisores del condado de Sacramento, Phil Serna y Patrick Kennedy, otorgaron $500,000 adicionales para este programa. Cada uno va de fondos de su plan de rescate estadounidense, con un total de $1 millón. Además, también se tiene una generosa donación por parte de Sierra Health Foundation, el cual señala el portal de United Way California que ahora se proporcionará $500 en ingresos garantizados e incondicionales cada mes durante un año a nuevos hogares. Estamos hablando de que esta sería la tercera fase del programa. Tienen abiertas las solicitudes ya mismo desde martes 31 de octubre, el cual estará prácticamente hasta final del año. Es la primera edición de esta iniciativa, el cual comenzó en junio del año 2021, donde se llegarán a ofrecer hasta pagos mensuales de $300. Pues bueno, de ser seleccionado vas a comenzar a recibir estos beneficios a partir del 1 de enero del año 2024. Pues muy bien, ¿quiénes calificarían para estos pagos de $500 mensuales? Para poder calificar, las personas deben cumplir con 2 criterios de elegibilidad. Es la residencia y los ingresos, nada más.
Si hablamos en criterio de residencia, pues los participantes deben tener una dirección residencial dentro de los distritos 1 o 2 del Condado de Sacramento. Para determinar si vives dentro de estos límites, puedes acceder al portal del Condado de Sacramento para ingresar tu dirección completa, nombre de la calle, número, Sacramento, código postal, etc. El programa está pensado para hogares de bajos recursos, por lo cual los solicitantes deben ganar menos anualmente que normalmente el límite de la pobreza. Más o menos la composición va del siguiente modo. Si es tan solo un adulto, lo máximo que tú puedes ganar son $28,205 anuales. Si es un adulto que tiene un niño, son $49,945 anuales. Si es un adulto con 2 niños, son $65,880 anuales. Si es un adulto con 3 niños, son $79,500 anuales. Si son 2 adultos, serían $43,200. Si son 2 adultos y un niño, son $64,273. Si son 2 adultos con 2 niños, son $79,500. Y si son 2 adultos con 3 niños, son $93,120 anuales. Luego de esto ya vienen los hogares, que son a partir de 6 personas hasta las 8 personas. Si eres seleccionado, se te va a pedir que proporciones documentación que muestre tus niveles de ingresos actuales, incluido beneficios públicos en efectivo e ingresos laborales. Aunque las solicitudes se van a elegir aleatoriamente, se van a revisar los formularios para confirmar la elegibilidad. Además, esta organización va a realizar reuniones individuales con los solicitantes seleccionados para repasar cualquier impacto potencial que la recepción de fondos de este programa podría tener en sus beneficios públicos actuales.